Momento y estudiantes del taller, una calurosa bienvenida, José. Muchas gracias por estar acá con nosotros y adelante con tu presentación. Gracias. Bueno, Gerardo, muchas gracias por la introducción y bueno, un saludo especial también a Juan Carlos, veo que está conectado. Eh, bueno, la verdad que tuve el honor y el gusto de estar en La Plata hace un tiempo. Me fui a acompañarle a Solano Benítez, un amigo entrañable, que me invitó a acompañarle y él dio una charla en el Colegio de Arquitectos y tuve la oportunidad de conocer La Plata, me encantó y hubiera querido estar y voy a volver algún día. Bueno, Solano me fui a acompañarle y me lanzó al escenario. Estaba también el negro Villafañe como moderador y no tenía nada preparado y como yo sufro de pánico escénico, entonces amablemente él me lanzó ahí enfrente de todos y me puso una obra y yo tenía que explayarme. O sea, fue una experiencia a lo Solano, ¿verdad? Siempre jugando con fuego, pero fue una linda experiencia. Bueno, voy a iniciar compartir la pantalla. Tengo acá un Power que, bueno, puedo un poco ir comentando. Sí, realmente a mí me cuesta este tema virtual, siempre sufro un poco porque es como que pierdo la conexión y el contacto humano. Entonces cuando empiezo a hablar parece como que estoy hablando solo con la máquina, ¿verdad? Pero no tengo otra, tengo que abrir el Power y no sé si lo voy a ver más porque veo una pantallita con toda la gente y profesores. Bueno, estamos, no sé si pude compartir, ¿no? ¿Alguien me guía? Sí, estoy Todavía aquí. no, ¿eh? Todavía Ok, no. Ahora sí. ahí sí. Sí. Sí, sí, sí. Ahí, perfecto. Bueno, voy a cronometrar porque a veces tengo muchas imágenes, discúlpenme si soy un poco, tengo además metí un proyecto nuevo, me parece si da el tiempo muestro algo que todavía no tengo publicado ni nada, pero me hubiera gustado mostrarles algo que estamos explorando también. Bueno, Ñandewén, como saben, somos bilingües, ¿verdad? Evidentemente, nuestra tierra y nuestra ubicación geográfica, por supuesto, como mediterráneos, ese arraigo a la tierra, ese contacto increíble, esta isla sin mar, pero rodeado de tierra y de agua, de ríos, de lagos. Nuestro clima, tremendo, subtropical. Si vienen a Asunción, no vengan en enero, ni desde noviembre a marzo, no les recomiendo. Y bueno, siempre cuento un poco, siempre empiezo haciéndole un pequeño homenaje a mi padre científico. Él es patólogo, citólogo, en donde, bueno, esto son unas imágenes él es patólogo, en donde siempre está con el microscopio enfrente y mirando estas láminas, estos tejidos humanos, en donde uno puede empezar a ver los colores, los diferentes vamos a decir, las gamas de colores, en donde, bueno, de chico yo veía esto, siempre no teníamos Google Earth, pero yo me imaginaba esto como mundos, como pueden ser de pedazos de territorio o otros mundos. Y bueno, ahí un poco empezamos a descubrir un poco esta idea de las imágenes, bueno, siempre hablo de la arquitectura como que pone un pie en el arte y un pie en la ciencia. Y aquí veíamos unos puntos rojos muy agresivos y otros más claros. Yo en esa idea de jugar y de mirar y descubrir cosas, el científico bien crudo me cuenta que eso eran el cáncer que va comiendo y matando el tejido, va consumiendo el tejido. Imagínense en ese tejido humano pequeño, esta lucha encarnizada de lo positivo y lo negativo. Y bueno, ahí poco me da esa idea del arte, de un cuadro, de los colores. Un poco uno se asusta un poco y empieza a entender lo que es la ciencia, lo mensurable y lo otro, lo inconmensurable. Entonces, estamos siempre un poco poniendo un pie en un lado y otro en la ciencia y otro en el arte. Entonces, siempre al comparar estos tejidos con otros tejidos como los urbanos, los geográficos, entonces uno siempre me hacía esa pregunta si nosotros somos parte del punto que genera la metástasis o somos parte de las cuestiones positivas que ocurren en la ciudad. Y eso es un poco un problema que me puse
a ver si realmente lo que hacemos y lo que vemos cuando vemos las ciudades más calientes, más contaminadas, con decisiones de infraestructuras tremendamente malas, por lo menos esto pasa en Latinoamérica, pero en Asunción sobre todo, cuando empezamos a ver viaductos nuevos al lado de parques, o sea, la circunvalatoria en un lugar donde se produce oxígeno, en donde tenemos todos nuestros lugares contaminados y los ríos que son tan preciosos totalmente deteriorados y con relleno, o sea, malas decisiones. Entonces digo, Dios mío, qué tremendos somos en los lugares que trabajamos, ¿verdad? Entonces, desde esa preocupación y entendiendo todos los aspectos biofísicos que tenemos los sudamericanos y los normalmente, bueno, siempre me acuerdo de Rafa cuando hablaba que éramos más geográficos, Rafa Iglesias, más geográficos que históricos, y esta conexión con el agua, con los paisajes. Esto en este momento son rellenos, pero miren lo que eran estos lugares de los bordes de Asunción, que eran como lugares que funcionan y que no hacía falta prácticamente hacer más que disfrutarlo o un gesto que podíamos poder intervenir de otra manera. Pero el aura de Asunción siempre es verde. Acá tiramos una semilla, ya tenemos una mandioca, tenemos un jazmín, tenemos y estos árboles, estos lapachos o jacarandás también que tenemos en nuestro territorio. Tiene un poco esa resistencia, ¿verdad? Entonces, lo que, entendiendo un poco eso, esa preocupación de lo que hacemos en los lugares y también ese privilegio de tener materiales y lugares como estos, tal vez la manera de operar, lo digo con toda honestidad, no como una especie de, vamos a decir, un manifiesto, sino como una filosofía, siempre entender esos aspectos, ¿verdad? Para poder desarrollar el hecho arquitectónico en los lugares. Bueno, acá, por ejemplo, esto es un recipiente cerámico, el tereré. Yo estoy tomando ahora tereré, que es que tomamos los paraguayos siempre con agua fría. Y este recipiente imperfecto, donde vemos esta especie de formación en la cerámica, en donde normalmente los arquitectos queremos diseñarlos perfectos, que sean rectos, pero ese hecho hace que este recipiente húmedo no se caiga. Entonces, ese elogio a la imperfección de lo cotidiano y de los aspectos que la sabiduría de la gente demuestra en este regalo que me hicieron, es lo que a mí me parece que en los pequeños detalles también hay mucha información. Este árbol en medio de una calle de piedras, en donde el pasto se mete entre las piedras y la piedra genera un lugar donde el agua vuelve a las napas y genera un lugar menos caliente. Y este árbol que es el oasis del barrio, donde toda la gente está en un cumpleaños o en un domingo haciendo una comida bajo ese árbol. Hoy día es un asfalto, hoy día no está el árbol. O sea, son pequeñas cosas que me parece que cuento porque tienen que ver un poco con la manera que actuamos después. Por supuesto, esta idea bueno, el idioma nuestro, el ibirá, que trabaja un poco esta como visión guaranítica, en donde ibirá o ibirá, como dicen ustedes, es el árbol, ¿verdad? Que es el resultado o la consecuencia del que es el agua, y del de la tierra. O sea, el lugar donde hay agua es el árbol, ¿verdad? En la tierra. O sea, imagínense qué interesante la palabra árbol, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hay algunos dibujos bueno, de ayoreos, que son gente indígena del norte, en donde empezaron a dibujar un poco con esta imperfección, pero que da un poco cuenta de la memoria, este lago que ya no existe, y este dibujo me encanta porque es como se rebate un poco todo el entorno, es como una fachada en un lago donde se ve todo el bosque y los animales en plantas, en corte, visto desde arriba, de todos los animales que hoy día ya no están, ¿verdad? Entonces, es como que me parece como que a veces me gusta revisar un poco cosas que sucedieron o que están a nuestra disposición, pero siempre estamos como atentos más a lo que pasa afuera, a lo que queremos traer de afuera, pero perdemos la noción de los layers y los aspectos que tenemos en los lugares. A partir de ahí en donde, bueno, todas estas características, la gente muy sencilla, con su sombra, comiendo bajo el árbol, o los problemas acuciantes que tenemos los paraguayos, que nada más es las inundaciones del río Paraguay, donde la gente sin necesitar del Estado ya resuelve su problema poniendo
una vivienda encima del lugar donde se va a inundar y ya armando una especie de galería para subir al bote, ¿verdad? Bueno, la diferencia social, un expresidente militar y bueno, la diferencia es el Paraguay que siempre hablamos de que está muy bien en el PIB, en la economía. Pregunto qué tan bien estamos, ¿verdad? Entonces siempre a qué costo desde toda esta debacle medioambiental que hacemos, que causamos en este concepto de usen y abusen, como dijo un mismo presidente que estuvo en Paraguay, que estuvo en Paraguay. Entonces, bueno, es una manera de cómo, entendiendo todo esto y las maravillas que poseemos en los lugares, desde nuestros materiales o nuestros colores, nuestras texturas, aquí este mundo vamos a decir, de la materia que se vuelve material, es el mundo que me interesa, ¿verdad? Donde podemos empezar a actuar de una forma distinta. Entendiendo estas cuestiones, más o menos, estoy sintetizando algo que suelo conversar bastante, sobre todo con los chicos. Bueno, esta posibilidad de los maestros, de las capacidades de la gente que trabaja en sillería, con los ladrillos, con estos materiales, donde también podemos transformar esa materia en un material distinto, con peso, con geometría. Entendiendo nuestro clima, podemos generar también con estos maestros esta especie de detalles donde captamos las ventilaciones cruzadas en un clima que necesitamos las ventilaciones, en un clima donde empezamos a trabajar en clave contemporánea. Cuando hablo en clave contemporánea no hablo de estilo, sino de entender un tiempo en donde tenemos que actuar y a partir de ahí ver la posibilidad de que donde nosotros creemos que podemos hacer el menor impacto o por lo menos un impacto positivo. Bueno, acá tuve la invitación de usar maderas reforestadas que muy poco usamos y tuve la oportunidad, bueno, de hacerle un homenaje al Rafa Iglesias en base a esa hermosa escalera que tiene, que trabaja sobre el peso con las cuñas. Aquí lo hicimos con estas maderas en donde trabajamos una pieza sobre un eje con el peso, con la geometría y bueno, la clave de esta escalera que tiene dos accesos es un poco esa raja entre las maderas para que esto funcione o si no es una escultura. Entonces, evidentemente, como arquitectos debemos hacer que funcione. Bueno, no puedo dejar de citar dos lugares emblemáticos que independientemente de toda la información o todas las cosas que uno le interesa, desde lo que uno se preocupa, de lo que había hablado antes, también está un poco estos lugares mágicos en donde uno encuentra eh, gente o personas que producen o hay atmósferas o hay cuestiones que a uno le interesa. No puedo dejar de hablar del Obrador, este lugar donde se producían y se inventaban cosas que no se sabían cómo hacer, que es el gabinete en su momento, hoy Yopoy de arquitectura de Solano Benítez, y también esta carpintería, este otro espacio de otro amigo, que es el lugar del amigo Javier Corbalán, en donde él trabaja desde lo conocido para hacer lo desconocido. O sea, imagínense que trabajando como un carpintero, armando piezas, se producen, son los lugares donde mayor investigación creo que, 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 bueno, que existe, que hasta hoy creo en Paraguay con respecto a la producción arquitectónica y que ha trascendido por eso mismo, ¿verdad? Ahí hago como bueno, eso un poco una introducción, un poco ese mundo en donde yo me muevo, a quien admiro y donde desde la memoria también me nutrí de un científico con sus slides. A partir de ahí aparecen estas obras, estos primeros trabajos, donde voy a mostrar un poco esta línea más tal vez exploratoria, donde, de descubrimiento, donde uno, de autogestión, vamos a decir, nosotros construimos nuestros propios proyectos y otra más investigativa, ¿verdad? En este caso, esta vivienda que realmente lo que hicimos fue descubrir material que estaba por debajo, pero había una intención también de que podamos disfrutar de la vista y que el hecho arquitectónico no empieza a opacar o vamos a decir a tapar la vista de las comunidades que existen en ese lugar. Y entonces en este corte se puede leer esa intención de que, bueno, todos puedan seguir viendo este lago, el lago Ipacaraí, pero al mismo tiempo podamos nosotros hacer un poco esta vivienda, ¿verdad?
Entonces, bueno, aparece un poco esta idea de la utilización de materiales del sitio, pero también donde el espacio o el proyecto privado aquí entiendo que siempre es público. Lo que uno haga en un lugar siempre afecta al otro. Entonces, bueno, con esta idea de sacar los materiales, de generar una especie de medio nivel, después reponer la tierra en el techo, generar esta especie de galería o de esta, vamos a decir, esta arquitectura de sombras y de ventilaciones cruzadas, que son los que tenemos en nuestros pueblos, nuestras ciudades, por lo menos los que a mí me interesan en ese sentido, aparecen un poco estas atmósferas de materiales, de constructores locales, y bueno, esta especie de muro, piedra que también cumple muchas funciones. Entonces ahí aparece un poco esta línea económica en donde algo lo optimizamos, o sea, un muro que soporta el techo porque también es muro de contención y al mismo tiempo no está como, no se calienta y genera como una especie de lugar fresco. Y aparece esta conexión del interior al exterior, el material que, bueno, es contención porque también es asiento, es piso, y aparece, bueno, evidentemente esta tecnología, vamos a decir, esta viga como un asiento, que también es una estructura que hace que podamos no tener pilares y al mismo tiempo entra dentro de ese diseño que pretendemos para que esto no afecte a la vista de los demás. Y bueno, un poco es una vivienda, esto es una vivienda que ya tiene más de 20 años, es una de mis primeras obras y siempre hago como una reflexión sobre el hecho de ir haciendo una vivienda desde lo que uno va encontrando en el lugar y bueno, es como los datos que tenemos hacen al proyecto, ¿verdad? O sea, surge el proyecto en base a esa información del sitio. Esto también aparece también como muy parecido al caso anterior, en la casa de un pescador que bueno, que realmente un amigo donde hacíamos el pescado a 200 kilómetros de Asunción, bajo un árbol, donde atrapamos la sombra y bueno, quería un lugar donde podamos hacer un lugar donde se pueda quedar con su familia. Y nada, con un bajísimo presupuesto, hicimos esta especie de vivienda donde atrapamos la sombra y generamos una reutilización de los materiales que teníamos, los encofrados que hicimos, esta estructura cruda, se transforman en estos portones. Bueno, empezamos a trabajar con esta idea con pocos maestros y probar las piedras que son, estas piedras que son de la cantera, el escombro, y lo vamos trabajando de una manera muy artesanal. Y la vivienda que es muy austera, tiene un muro que no tiene juntas de cemento prácticamente, eso se transparenta, acá se puede ver un poco donde recibe la brisa del río y bueno, la vivienda se cierra completamente, en un momento son muros que son aberturas, bueno, acá estas son hijas, la misma madera que hacemos un doble techo por el calor, lugar para tomar el tereré, las puertas, esto se abre hacia el patio, después aparece la piscina. Bueno, un poco una vivienda muy austera que bueno, uno cuando vuelve a Asunción cierra eso completamente y bueno, aparece un poco este lugar del pescado. Aquí podemos ver el río Tebicuarut, que es un hermoso río de mucha pesca que sale al Paraguay. Em, bueno, de una forma cronológica, al mismo tiempo, cuando producíamos estas exploraciones, este laboratorio de experimentación, vamos a decir, de pruebas y error, usando piedras, o esta especie de vía que podemos ver aquí, que simplemente cubre el lugar de donde necesita una luz muy importante, porque también diseñamos con la calculadora. Lo ideal hubiera sido que la vía vaya de punta a punta como queremos los arquitectos, pero en este caso no era necesario, entonces es muy honesta y genera como esta viga donde necesita la luz importante, que era el lugar donde está el árbol y el lugar social. Pero al mismo tiempo empezamos a explorar con una técnica que nos enamoramos, que es el del tapial, de la tierra compactada, cuando en una experiencia, lo llamamos experiencia Luque, no, una amiga de una ONG se hace cargo de niños donde los padres los abandonan
y generamos una vivienda en un lugar marginal en Luque, en un lugar donde producimos y aprendimos un sistema constructivo con unos ingenieros de Brasil, y a partir de esta técnica, que realmente no es una, una construcción alternativa, porque realmente ya lo hicieron los sumerios, los egipcios, los griegos, es algo que ya se utiliza hace miles de años. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue diseñar una pequeña vivienda para estos niños, en donde, bueno, aparece un poco esta experiencia de la tierra compactada, en donde empezamos a darle un poco sentido imagínense sacar la misma tierra del sitio para todas las cuestiones de instalaciones, construir con esa tierra los muros a un bajísimo costo, en donde podíamos producir, ellos vivían en una casita de prácticamente de plástico y de cartón, y bueno, aparece un poco esta idea del muro más seguro. Los dibujos de los niños pedían seguridad y luz en un lugar peligroso. Y bueno, empezamos a trabajar, esto ya tiene muchísimos años, yo creo que tiene más de 23 años. Y bueno, en esta experiencia de Luque aparece Solano, donde me empiezo a ser muy amigo de él. Esta es mi hija, hoy día tiene 25 años. Que esta mañana estaba como explorando, esto no es explotación infantil, les aclaro, simplemente estaban ahí y ayudaba muchísimo. Y bueno, esta idea de la experiencia Luque, imagínense que esto después se fue terminando con polladas el techo. El árbol, que era un mango precioso que estaba ahí, lo cortaron porque ensuciaba la casa. O sea, aquí no era tan sencillo ir a entrar a producir una vivienda, sino que había que entender un poco más que eso, que es un aprendizaje, ¿verdad? Uno no puede simplemente regalar un proyecto sin encontrarse con cómo van a tomar la casa. Hoy día funciona muy bien, pero empezaron a sacar los árboles, se volvió más caliente y tuvimos una serie de problemas, ¿verdad? No sé si me escuchan bien y si voy muy rápido, si me quieren interrumpir, Gerardo, me avisan. ¿Me escuchan bien? No sé si tengo una... Se está grabando. Se escucha bien. Ah, bueno, bueno. Sí, Pensé que estaba no sé, estaba en la otra punta del aula y por eso tardé en llegar, pero se escucha y se ve perfectamente. Sí, Ah, sí. bueno, perfecto. No, no, porque de repente, viste como que estoy, no sé si lo escuchan, me avisan, me hacen una seña, cualquier cosa. Bueno, con respecto a, en ese mismo momento, bueno, no en ese momento, después me piden esta vivienda en un bosque, en donde después de entender esta experiencia de utilizar los materiales, el desafío era no sacar un árbol. Esta foto que vemos aérea es como está actualmente, no se ve la vivienda, es un bosque muy tupido, y abajo se puede ver como una especie de operación donde esta especie de U que son como los lugares íntimos de esta vivienda, y los espacios entre esta U o C son los espacios sociales. Y se va como moviendo dentro de este bosque, casi como operando como un científico, ¿verdad? Es como un proyecto muy extraño, en donde en planta uno ve que se va como adecuando con el lugar, pero también en corte eso va bajando, hay como una topografía. No sé por qué no me... Aquí se puede ver que hay como una especie de topografía en donde también se va como adecuando. Teníamos unas piedras muy lindas ahí cerca de una ciudad llamada Emboscada, y unos horcones de quebracho que estaban al otro lado del río, que están siempre en todo esto para la venta, para establecimientos, ganaderos, etcétera. Entonces, bueno, en esas grandes reforestaciones que vimos, deforestaciones, perdón, hay mucha madera nativa. Y bueno, acá se puede ver un poco la vivienda que no es una casa en el bosque, sino más bien es el bosque en la casa, que es distinto. Y bueno, y esta manera de empezar a trabajar en donde, como en un pentagrama, en donde las negritas eran los árboles, y bueno, la vivienda se implanta, se mete dentro de este lugar con una plataforma que se va como adecuando al suelo. Y también aquí podemos entender un poco esta idea de captar esta atmósfera, la naturaleza predominante y bueno, este sentido de pertenencia, porque lo que nos gustó es que en una vivienda que era para una familia numerosa, pudimos hacerlo porque teníamos un producto muy económico que era la piedra, que eran escombros
canteras cercanas. Y ahí donde yo empecé o sea, me empezó a interesar esta idea de la economía circular, en donde el producto prácticamente era traer camionadas y en un costo casi irrisorio del suelo, teníamos un buen componente de gasto en la mano de obra. Entonces es como que gastamos más en las personas que en el material. Que normalmente pasa lo contrario, ¿verdad? Donde hay presupuestos donde pedimos rebaja al maestro por su colocación del piso y se suelen comprar porcelanato de más de $100, ¿verdad? Entonces, me parece que esa experiencia era interesante porque al final contábamos con un producto precioso, los maestros felices y teníamos esta posibilidad de trabajar con ellos, que son muy buenos, con un material que por lo menos a mí me parece muy perdurable. No sé, si uno va a Florencia y va es todo de piedra y siempre estamos todos maravillados, pero volvemos a nuestro país y no queremos usarlo, es increíble. Es una... Pero bueno, un poco esta idea del hecho arquitectónico que se implanta entre los árboles, em, la piedra la usamos en el suelo, en la piscina, en todos lados. Y bueno, acá podemos ver que empiezan a haber diferentes alturas en esta vivienda. Y bueno, los restos, somos recicladores de todo. No es que diseñamos mucho, pero sí recolectamos y a partir de lo que tenemos podemos ver bancos o mesadas de los horcones que nos quedaban. Esta idea de esconder un poco los baños detrás de muros a los que nos gusta. Bueno, acá tenemos un baño que tiene una pieza de piedra de un artesano del lugar, una pieza como esas que mostré al principio, con su propio peso, increíble, en donde este va cambiando de color y bueno, me parece hermoso. Bueno, esta conexión de esta vivienda con los lugares, los baños, bueno, teníamos una madera para entender esta verticalidad del bosque. Eh, bueno, la posibilidad de acceder a la terraza es así mismo hoy día, en donde, bueno, toda la exuberancia vuelve. Es como la idea de esta pieza que entra en un bosque que hace que sufra el bosque, pero que con el tiempo uno se redime y bueno, y también sirve como para producir alimentos en donde, bueno, en la pandemia por lo menos eso se dio, fue muy beneficioso. Bueno, y aparece un poco esta pieza que se va como metiendo en este bosque de una forma muy interesante, y donde la naturaleza va como consumiendo como una especie de ruina, ¿verdad? A esta vivienda, ¿verdad? Al mismo tiempo, en esta idea de trabajar con ladrillos, piedras, maderas, hormigón, también volvimos a trabajar con la tierra. En este caso, el tacurú, que no es nada más que el termitero, en donde tenemos el concepto de, bueno, la vivienda que diseñamos tiene que ver con una especie de concepto de la termita, donde la reina está metido, protegido en un lugar donde está bien aireado, pero también protegido contra la intemperie en la parte exterior. Imagínense con el material del sitio, o sea, es un ejemplo extraordinario, donde aquí exploramos un poco una familia campesina numerosa, en donde teníamos un presupuesto para hacer un par de dormitorios y le propusimos hacer de tierra, en donde le dábamos un tajamar o un reservorio de agua para sus animales. Al hacer un tajamar, sacar la tierra, con eso hicimos la casa. Y como no teníamos presupuesto, también ideamos la posibilidad de que, bueno, con la inercia térmica de este sistema, estos son algunos dibujos, podíamos trabajar un poco las ventilaciones por subsuelo, que son los pozos canadienses. Aquí podemos ver esta especie de reservorio, la tierra, y donde producimos los tapiales y también diseñamos los ladrillos compactados de tierra. La arcilla que tenía esta tierra es increíble, prácticamente casi sin cemento podíamos producir esta vivienda. Es una familia numerosa en donde producimos prácticamente tres lugares, uno social, uno para los hijos y otro para los padres. La idea de armar bóveda tenía una idea, un doble beneficio. Primero, que la logística era un lugar muy difícil de acceder. Entonces, acá podemos ver los sistemas. Entonces, traer tejas o chapas o algo para hacer los techos era casi imposible.
y muy costoso, entonces con el ladrillo que producimos podíamos trabajar haciendo bóvedas, ¿verdad? Y nos servía para también mejorar el sistema de la ventilación del subsuelo, que es el pozo canadiense, que no son más que como una especie de serpentinas debajo de la casa de cerámica, donde capta el calor de 40 grados afuera y se vuelve en el interior con una temperatura baja más o menos 5 grados fácilmente o hasta más. Entonces siempre se siente como cuando uno va bajo una sombra, pero mucho más fuerte. Aquí vemos la exploración de cómo, estas fueron como pruebas de cómo vamos a abrir las aberturas, nuestra fábrica, la tierra colorada. Aquí producimos el 86% del material surge del suelo y el resto prácticamente son estas pequeñas vigas o algunas estructuras que tuvimos que hacer para un poco completar todas las cuestiones estructurales que necesitamos. Aquí veíamos que debíamos trabar estos ladrillos, que son como tienen una especie de encastre, y bueno, esto hizo que funcione perfectamente este sistema de ventilaciones por subsuelo. Vamos a una fábrica ahí, el lugar es precioso, hay un arroyo, entonces abajo, entonces también trabajamos con las aguas negras, grises, muchos visitantes, aquí uno de los chicos que dibujó me regaló este dibujo y siempre muestro. Acá podemos ver el sistema vamos a decir, de la ventilación por subsuelo, donde captábamos en una especie de patio interior el aire fresco bajo la sombra de unos árboles ahí, que al mismo tiempo generaba el patio interior, y con eso distribuíamos los dormitorios y en la sala esa ventilación para no usar aire acondicionado en ese sentido. Y con esa misma tierra que hacíamos las excavaciones, construíamos ladrillo y construíamos. Será como una especie de... era muy interesante, ¿verdad? Bueno, acá podemos ver un poco también lo que tratábamos las aguas para no producir la polución que generalmente eso produce. Acá tenemos ver la casa. Bueno, aquí también aprendimos esta idea de, bueno, de cómo algo de bajo impacto, la economía circular y esta idea de la penumbra tan necesaria en un clima como el nuestro hace que estos conceptos o estas palabras sean muy importantes, sobre todo una vez que terminamos la vivienda, esta luz filtrada, casi como románica, algunas imágenes del interior. Acá podemos ver un poco la luz filtrada, este patio donde captamos las ventilaciones, la misma piedra que era de la zona como suelo, y bueno, ellos empiezan a equipar de la manera que ellos podían. Bueno, es un poco como quedó la casa. Un poco la foto aérea. ¿Cómo estamos de tiempo, Gerardo? ¿Estamos bien? Seguimos. Estoy viendo un poco mi tiempo. Yo creo que sí, adelante, estamos en poco más de media hora, ¿no? Yo creo que, o sea, como lo tengas organizado, como te sea más cómodo, José. Bueno, tengo otros trabajos en donde cambiamos un poco la escala, ¿verdad? Estos un poco son los trabajos, vamos a decir, de hace muchos años. Y bueno, creo que tal vez le pueda mostrar toda esta exploración que hacemos en lugares como lo que mostré fueron más de rurales o fuera de Asunción o semi-rurales, vamos a llamarlo. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de cambiar de escala o de repente en un tema, este es un proyecto que me parece interesante porque nosotros, evidentemente, en la academia siempre estamos como preocupados, o sea, siempre estamos trabajando, quejándonos un poco de este housing que se expande, ¿verdad? Que pasan en todas las ciudades latinoamericanas. Y bueno, literalmente me piden hacer unos houses, unos chalets en un lugar que iba creciendo, que a mí me asustaba un poco. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos entrar en la discusión haciendo algo. Entonces, ahí pueden ver el esquema a la izquierda, en donde el pedido era hacer prácticamente dividir estos terrenos para armar 8 pequeños chalets o housing, unos pegados a otros, en donde todos están haciendo lo mismo, como el gran negocio que hoy día fuera de Asunción esto está pasando, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me pareció, wow, entrar en ese lío.
me pareció que debíamos proponer algo que tenga algo que pueda ser distinto en el sentido de poder dar mayor densidad seguramente y tal vez estos terrenos que se subdividen, que le toca a uno un árbol y a otro no, tal vez pensar de que eso pueda ser comunitario. Entonces la idea de mejorar la oferta, no hacer 8 sino hacer 14 al mismo costo. Entonces era un desafío muy importante porque y empezamos a trabajar con pequeños dibujos, discúlpenme las imágenes, yo de repente agarro y dibujo en cualquier lado y después lo voy documentando para que no se me pierda. Y bueno, ahí se pueden ver los housing del borde y en un lugar que tiene mucho verde. Y lo que nosotros propusimos, porque la verdad que el terreno tenía dos calles, era como un paso de un lado a otro, en donde producimos una especie de pequeños departamentos de unos dormitorios en tres pisos, planta baja, primero y segundo piso. Entonces, con evidentemente esa austeridad, el uso de materiales y pequeñas estructuras, mucho hormigón y metal, trabajábamos esta idea y trabajamos también el tema de la intimidad, un poco, no fue fácil desafío, en donde teníamos que darle un poco de intimidad a cada departamento, pero que al final al fin y al cabo lo que queríamos era lograr esta especie de mejorarle el negocio al cliente también, pero también esta porosidad, esta posibilidad de generar estos espacios, estos intersticios que eran los lugares de encuentro, lugares donde las personas podían conocerse, porque me imagino que cuando dividimos los terrenos y hacemos casas, uno no apenas conoce el de al lado y el que está atrás ya no lo conoce. En este caso, hay una especie de sentido de comunidad donde uno pasa por el patio del otro, como eran nuestras casas, como antes, nuestros pueblos. A mí me encanta mucho esa idea de entrar por las galerías y ir conociéndole a la gente, donde uno puede saludarle, enamorarse de alguien, ¿por qué no? Entonces, y también donde todos los árboles, toda la vegetación es común, todos pueden disfrutar de esta maravilla y estar otra vez entre los árboles hacía que podamos protegernos, ¿verdad? Protegernos del sol, tener esta idea del lugar con sonidos, con pájaros, con olores. Y bueno, y aparecen como esta especie de escaleras tipo laberínticas, ¿verdad? Que van accediendo y van pasando, y galerías y terrazas. Hoy día esto explota de verde y de eventos, pero cada uno tiene su intimidad. Realmente logramos que uno no esté en contacto con el otro de golpe, pero sí en los espacios comunitarios. Uno se encuentra siempre en un lugar bajo sombra, aparecen las hamacas, uno pasa y le saluda. Y bueno, y acá un poco pensamos en una distinta manera de habitar el lugar. También mejorar la inversión que era del cliente y trabajar un poco con una densidad de este tipo que nos parecía. Podíamos ir más, pero el presupuesto también teníamos, evidentemente, en vez de hacer 8, hicimos 14. Y al final el dueño del evento, del emprendimiento, llegó a vivir aquí, vive hoy día aquí con su madre. O sea, al final fue como conquistando algunos lugares y fue muy interesante. Eso es re positivo porque fue un éxito en ese sentido. Eh, bueno, en este caso también al mismo tiempo, cuando estábamos haciendo eso, yo no quería dejar este grupo que trabaja con la tierra. Entonces, paralelamente, siempre estamos trabajando con maestros, constructores con cerámica y otros que trabajan con la tierra. Y nos viene un pedido en base a esta vivienda en el bosque que le estuve mostrando que se llama Araputú, que Araputú en guaraní significa atmósfera, que no le expliqué. Ara es día y Putú es oscuro, el lugar durante el día donde haya sombra y donde es el lugar preferido en la cosmovisión guaraní. Entonces el pedido era prácticamente meternos en un bosque y trabajar con una casa que esté en contacto por una señora que hace yoga. Y yo le dije, no, no, fue muy violento, vamos a optimizar el lugar y vamos a ubicarnos en un solo punto. Además, el terreno era muy inundable, bajo de arcilla, muy arcilloso, en donde el agua se retiene. Entonces, tenía como otras características. Era un bosque distinto, bajo, donde teníamos este visitante de Miriquina. Y generamos esta especie de torre de tierra que empieza a trabajar con una especie de eje central, donde está el fuego, el agua,
todos los conceptos que también manejamos filosóficamente con las personas, que está, bueno, esta planta muy sencilla, en donde aparece un atelier, un medio nivel está la sala yoga, otro medio nivel está la sala comedor cocina, otro medio nivel están los dormitorios de los chicos, y el último nivel está el dormitorio de la señora, siempre los baños en el centro y también la posibilidad de tener una terraza. Entonces la vivienda se implanta como sobre una piedra y bueno, como este trabajo trabaja bien en la compresión, esta tierra compactada, empezamos a perforar donde nos parecía interesante captar la luz, en otros no tanto. Entonces los espacios, por ejemplo, había espacios un poco de alturas y media, había diferentes alturas, y aparece un poco esta especie de elemento central que es fuego en cada lugar, pero también en el interior, a los costados son los baños, el lugar húmedo, y genera un poco esta luz. Acá están los maestros trabajando. Después, bueno, se fueron cerrando un poco los lugares y aparece un poco esta idea de estas conexiones livianas, estos espacios con muy buena altura, pequeñas perforaciones donde queremos ver, la misma piedra que sale afuera y genera agua en lugar del agua. Bueno, está un poco la sala de yoga. Bueno, está la terraza que está metido en un bosque. Fíjense cómo se impacta, cómo se mete en un solo lugar. Y bueno, y como vimos que el agua era un problema, también nos pareció interesante que podamos trabajar con las aguas blancas, negras, grises, etcétera, para poder generar esta idea de la fitodepuración y que el agua vuelva. Esto sale después al río en forma limpia, con un proceso de filtros y de todo un sistema muy interesante en donde aparece esta maravilla, entendiendo el sitio, entendiendo que esto queda agua ahí y no podíamos aprovechar de eso para poder armar esta naturaleza que es adecuada para un sitio como este. Bueno, un poco eso tiene que ver, esto es resultado un poco de esa exploración y de toma de decisiones en base a experiencias. No quería empezar a trabajar como ese otro modelo horizontal, sino más bien en vertical y fue muy, muy interesante. Bueno, me quedan dos más para terminar, en donde, bueno, cambiamos la escala, donde volvemos con los maestros que trabajan con el ladrillo y nos piden una pequeña vivienda en un lugar de colinas verdes y mucha cerámica. Y aparece como el edificio, sin querer pensar, como un hermano, como el hermano mayor de todo de este barrio, ¿verdad? Pero la idea justamente de trabajar con el sistema constructivo tradicional hace también que, bueno, entendiendo que teníamos una orientación muy mala, pensamos en esta especie de manto como fachada para protegernos y evitar estos edificios vidriados calientes que molestan al barrio. Y bueno, aparece también la recolección del agua para las instalaciones, las posibilidades de que estas ventilaciones, muchos se van más bien enamorados de la fachada por esa austeridad, por esa constructividad, pero realmente acá el secreto es el espacio del puente, del interior, un poco las entrañas, en donde aparece todo la posibilidad de que eso funcione. Eso es como una máquina que funciona en base a una mala orientación y aparece esta idea de la luz filtrada en donde construimos un muro. Esto no es un prefabricado, esto es en cada piso vamos montando una especie de elemento de hierro donde apoyamos los ladrillos y aparece un poco este filtro que se conecta con el barrio, está cerca del microcentro histórico de Asunción, donde uno ve, bueno, un poco de afuera algo bastante austero. Y bueno, podemos ver también esta profundidad de, de- del fondo y el edificio que da un paso para atrás. Siempre me gusta esa idea de hacer un poco un gesto hacia lo público y esta lengua o este balcón que sale en donde uno lateralmente le llama al hijo que se suba para comer, como decía Lucio Costa, y me gusta esta escala, que realmente no son de estos edificios de 20 pisos, sino más bien de una escala asuncena muy interesante. Bueno, acá aparece una especie de muro curvo, porque sacamos la tierra, donamos la tierra enfrente, hoy día es un proyecto solano, y esta construcción de unas viviendas que no eran históricas, pero tenían unos ladrillos muy interesantes, volvimos a reutilizar, o sea, esa idea
de usar lo que tenemos, un poco reciclamos y bueno, aparece un poco esta idea de usar, salvar un poco esa estructura, porque afloraban los cimientos de los vecinos, entonces hicimos una especie de estructura circular y recogíamos el agua con esto. Y esto se moja y después empieza a haber como un vivero de plantas. Esta luz filtrada de las galerías, de los dormitorios que salen a este lugar que se une con esa lengua que sale donde está la parrilla. Acá podemos ver. Acá está el barrio, un barrio lleno de verdes, allá se ve Asunción, un poco, bueno, esta idea nuevamente de, de instalar una pieza que una la cocina con el comedor y la sala con con 3 o 4 vigas. Me interesa mucho esa idea bueno, de usar algo prácticamente sin mucho diseño, en donde pueden entrar 20 personas antes que comprar estas mesas en los lugares en donde te salen mucho dinero y te entran 8, 6 a 8 personas. La idea de diseñar las piezas, los lugares de fuego, este lugar donde realmente es importante, la luz filtrada, la terraza que también es como una especie de alfombra de ladrillos sin junta, donde juntamos el agua para los sumideros y reutilizamos para las plantaciones. Bueno, esta idea del tanque, que es una piscina al final, etcétera, etcétera. Acá podemos ver un poco las últimas imágenes de este edificio, el edificio San Francisco. Volviendo al otro grupo que trabaja con la tierra, nos animamos a producir un edificio de tierra, cambiando la escala. El desafío realmente de poder, una vez que ya hemos probado viviendas y trabajamos en el ámbito rural o semirural y vimos las bondades del sistema, romper un poco esa idea de que es algo rural y poder traerlo a la ciudad donde podemos ver un edificio que puede construirse en silencio, porque prácticamente se usa con agua, con muy poca humedad, se compacta. Es un emprendimiento, ¿verdad? Son viviendas o departamentos para alquilar. Y nos parecía que en esta idea de los departamentos chicos que cierran los números de la inversión, etcétera, debíamos darle un plus. Eh, Además, nos pareció que este acceso acá podemos ver como una especie de elemento lateral, en donde realmente son los accesos a los departamentos que están uno en cada punta, pero que generan también los lugares en donde uno puede estar afuera. Y al mismo tiempo pusimos una especie de estructura de verde en el lindero para que eso filtre la luz que viene a esos lugares y genera otra vez un edificio que por un lado es húmedo porque tiene plantas, y un sistema de regadío y jazmines y flores, etcétera. Y por otro lado está el edificio de tierra que realmente absorbe la humedad. Entonces aparece un poco un equilibrio y un microclima muy interesante, ¿verdad? Bueno, acá se pueden ver algunos croquis de la idea, donde, bueno, funcionan muy bien. Acá está el proceso en un terreno muy, muy chico. ¿Cuánto tiene? 8,20 m, 50 creo, y de 23 de profundidad, en donde nos agarramos de cierta estructura. Evidentemente, este edificio de tierra tiene como unas plateas o unas pantallas, porque teníamos que meter autos, perdón, que soportan todo el peso. Y las losas o las losetas están apoyados sobre el muro. Aquí se pueden ver los dos bloques. En el centro tenemos un poco la circulación. La pieza tiene apenas 4 metros, una pieza bastante esbelta, donde, bueno, se pueden ver las huellas, un poco de esa imperfección que habíamos hablado al principio con ese ejemplo que di. Y bueno, hoy día esto explota de verde. También esta idea de dar un paso para atrás, estas viviendas de barrio muy lindas, antiguas, en donde generamos una especie de respeto, un patio, un lugar para sentarse, un lugar para estar fuera del edificio. Bueno, un edificio muy simple, en una linda terraza, pet friendly, con planta, etcétera, en donde dentro del barrio no es violento,
y eso nos pone muy felices, ¿verdad? La gente que vive aquí comenta mucho, acá está cómo se implanta en Asunción, allá podemos ver la Asunción, el centro, está muy cerca, es un barrio residencial. Y aquí se puede ver el contexto urbano, en donde aparece un poco la pieza metida, prácticamente uno no lo ve tanto, sí, realmente, pero parece como que ya estuvo siempre ahí y eso me pone muy feliz cuando uno pasa desapercibido. Bueno, algunas imágenes del interior, esta penumbra, esta ventilación cruzada, evidentemente despegamos de la tierra para que eso siempre tenga un poco delicado para la erosión, para el agarre. Eh, Algunas imágenes de este interior, este paso intermedio, donde las plantas se van como contaminando y van llevando, van como eh, por toda la malla. Y bueno, lo lindo es que los que están en esta esquina y los que están en la otra esquina siempre se están como compartiendo, saludando, los perros se ladran, se prestan cosas. Hay una especie de idea de comunidad que es lo que a mí me parecía como más que la experiencia de la tierra, era cómo poder hacer un edificio que pueda volver a encontrarnos, a volver a conocernos en muchos aspectos y siempre hay como un vínculo muy interesante comunitario. Bueno, acá tenemos esta relación con el río, los departamentos arriba son de tipo doble altura. El perro, bueno, acá tenemos los departamentos que tienen como una especie de doble altura, de 3 dormitorios, los de abajo son de 2 dormitorios. eh, bueno, es un poco esto. Lo que me gusta, de repente, siempre muestro esta foto, cómo ellos equiparon, cómo fueron contaminando, vamos a decir, en el buen sentido. Cada uno puso su propia, vamos a decir, ambientó de una manera. Y bueno, algunos pusieron más plantas, algunos tenían gatos, etcétera. Y fíjense un poco este lugar que invita a estar ahí, a disfrutarlo. Bueno, esta terraza donde también uno puede ver el Chaco, el río Paraguay, el cielo. También tiene esta idea de función de recolectar el agua. La pieza de tierra puesto ahí, estas pequeñas perforaciones que hicimos. Bueno, acá hay un video, no sé si hay sonido, que tiene 3 minutos. Sí, lo que puede ocurrir que al compartir no esté activado el sonido, pero probémoslo y en todo caso te digo, te Ah, indicamos. bueno, bueno. A mí me gustaría mostrarle esto porque, bueno, este edificio estuvo como finalista del MIES y vinieron unos arquitectos, bueno, el jurado, renombrado jurado, entre ellos estuvo Mónica Bertellino, Alejandro Echeverry, etcétera, que vinieron a ver el edificio. Y lo que me gusta es que hicieron un video ellos mismos con las personas que habitan el lugar. Y además el que habló dentro del jurado era el que no era arquitecto, porque el equipo era de un urbanista, de una persona que trabaje más que opine sobre la arquitectura y otro que trabaje, que opine sobre el negocio, ¿verdad? Como real estate. Los americanos venían con todo. Bueno, lo ganó Mauricio Rocha merecidamente, pero me gustó el video porque los mismos inquilinos hablan y habla un poco de esta idea circular que me interesa más que la economía, es cómo el cliente, los que viven y el arquitecto pueden trabajar en armonía. Es un poco eso, no sé, ojalá que se pueda escuchar. ¿Se escucha? No, creo que no tenemos activado el audio, entonces la manera, bueno, la manera un tanto pedestre que tenemos de hacerlo es que te salgas, vuelvas a entrar Hacia y nuestro va a preguntar. trabajo y las Ahora sí, intenciones ahora que sí. tuvimos al proyectar y al construir el edificio Valois. Una que me interesa mucho, que tiene que ver con intentar hacer un menor impacto en los lugares donde habitamos, entendiendo la pieza privada constructiva como algo público que afecta a un barrio, a una comunidad, y también aportar una posible reflexión sobre nuestra materialidad, ¿verdad? Sobre
la posibilidad de construir con materiales y con vida misma, con oxígeno, con verde, con plantas, regalarles al barrio un poco de paz, flores y silencio. El sistema constructivo, que no lo llamaría alternativo porque realmente es milenario, que es la tierra compactada, que es un sistema muy amable, constructivo, de poco impacto y muy económico. Lo novedoso y lo que te atrae es, a mí personalmente, es la luz, el aire, el contacto con el afuera, que es una característica muy importante de ese edificio. Lo que tiene es que al entrar no te sentís encajonado, no te sentís en 70 metros cuadrados. Vivo acá en Valois hace 1 año y medio. Lo que me gusta de este edificio es que es lo que se ve, ¿verdad? La tierra. Me llamó mucho la atención este lugar cuando lo vi. Yo dije, yo quiero vivir acá. Nos dan la oportunidad de nosotros tener nuestras plantas. Soy la señora de las plantas ahora. Antes no tenían, se me morían todas las plantas. Yo salgo a regar las plantas, me encuentro con el vecino, nos preguntamos cómo estamos, qué vamos a hacer a la noche, nos juntamos a hacer un asado acá, nos pedimos frutas, verduras, qué sé yo, es muy amistoso. Soy el primer residente del edificio, con mucho orgullo. Yo tengo el gusto de vivir en el departamento de doble altura con 3 piezas. Mi pieza está arriba. Y la orientación que tiene el edificio, cómo mira la ciudad, cómo se conecta con el barrio, a mí me da una alegría tremenda todas las mañanas al bajarme de mi pieza. Porque me bajo, tengo esta doble altura gigantesca y miro al bosque que tenemos acá, veo la bahía de Asunción, siento el viento, veo cómo amanece. One philosophy in my work that I see manifested here that's phenomenal is that this project has emerged from its landscape and has not descended. And that's something very important. And that's something that we're always trying to do. Develop a project that's extremely honest and listens to its environment, that looks like what's around it, feels like what's around it, but also comes with a new level of innovation, a new level of thought. And this project beautifully does it. My father advised me and used to tell me that good architecture pays, it doesn't cost. And I do believe that this project is a perfect example of that. Everybody in this project has won. Everybody is getting paid. The tenants are paying less rent for better space. The developers and investors invested less and got a better product. And the architect worked with the materials that were natural to the environment. Bueno, ahí un poco sintetiza un poco lo que estábamos hablando en esta charla. Y creo que con eso termino. Tenía algo más, pero creo que ya pasó bastante el tiempo. Y le agradezco muchísimo por la paciencia, ¿verdad? Realmente muchas gracias, muchas gracias. José, muchísimas gracias por la presentación que has hecho, por el recorrido de tu obra, abarcando tantas escalas, tantas técnicas, toda la relación con la naturaleza, los materiales, los maestros con los cuales has trabajado, la vivencia de la gente y el cierre con la opinión también, ¿no? de los propios usuarios. Si hay unos minutos más, daríamos paso a algunas preguntas y algunos comentarios que pudieran surgir de tanto la gente conectada, que tendría que escribirlos en el chat, en todo caso, para que podamos
bueno, en fin, la sala pueda enterarse de esto, como de personas presentes aquí, que bueno, te las iré transmitiendo yo, porque no tenemos la posibilidad de caminar mucho con el micrófono. ¿Esto puede ser? ¿Tendrías un Sí, ratito cómo más? no, con mucho gusto, con Bueno, mucho. muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por preguntar, a ver si quién tiene ganas de comentar algo con José o de preguntarle algo a José de todo lo que ha presentado o también de otras inquietudes o reflexiones que puedan aparecer a partir de lo que hemos estado viendo y oyendo de su parte. Va a costar un poco al comienzo esto, siempre. Anímense. A ver, sí, sí que tenemos. No hay mucho cable, te pediría que si te pudieras acercar. Muy bien. Hola. Me, No los veo a nadie, veo así como algo general y de eh, muy lejos, ¿verdad? O sea que eh, no sé si tengo que dejar de compartir la pantalla para ver un poco mejor. me dio curiosidad qué era eso de Sí. tierra compactada. No sé si se refería a, a una envolvente diferente. Ujú. ¿Podría explicar qué es exactamente la tierra compactada? Bueno, la tierra compactada es un sistema que, bueno, se llama tapial, en donde se meten tierra eh, con muy poca humedad en unos encofrados y se compacta y generamos muros. Prácticamente es la utilización de la tierra y donde transformamos eso en piedra, ¿verdad? Porque al compactar los granos se van como mezclando y si tiene un poco de arcilla, que lo ideal es que tenga entre un 20-25% de arcilla, es mucho mejor, queda como una piedra. Y trabaja muy bien para un clima donde tenemos, donde hace mucho calor bueno, en donde hay variables muy fuertes de temperatura, como todo lugar subtropical, ¿verdad? Es un poco eso, pero es un sistema no nuevo, es un sistema que normalmente, bueno, existen ejemplos también en América, simplemente fueron como demolidos o no fueron documentados, etcétera. Era eso solo. No, de nada. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más tiene ganas de comentar algo? Tenemos. Ah, bien, tengo una en pantalla, no entendía lo que me estaban diciendo. Creo que se cambió, ¿no? Vamos a la anterior. Sí, la primera es pregunta de Juan Palumbo. Pregunta para Joseto, tanto el muro de tierra compactada como los bloques BTC, bloques de tierra comprimida, entiendo, son posibles por las características de tierra que tiene Asunción. ¿Es aplicable para Argentina? ¿Qué características son o serían las óptimas para su utilización? Em, Mira, cualquier tierra se puede utilizar. Eso es lo interesante. Uno simplemente tiene que entender de que, bueno, una arena sin ni un poco de arcilla, evidentemente como las arenas del río o del mar, evidentemente se van a desmoronar como hacemos los castillos de arena, por más que lo compacte. Entonces, evidentemente tiene que haber un ingrediente, que puede ser la cal o puede ser cemento o la misma pozolana o la arcilla que tenga el suelo, y uno hace pruebas muy sencillas. También hay muchas técnicas en donde se pueden mezclar en Chile mezclan con elementos orgánicos, también hay otros que ponen los restos vamos a decir, del mar, ¿cómo se llama? De todas estas cuestiones de las almejas que van mezclando con tierra y genera como una especie de muro un poco más compacto. Eso hay ejemplos, pero de construcciones vernaculares. Entonces yo creo que simplemente nosotros hicimos una vivienda que no mostré que realmente era puro arcilla. Y cuando hay exceso de arcilla, también es un problema. Por eso es diferente al adobe. El adobe se trabaja en húmedo, con humedad. O sea, prácticamente se pone pasto o paja
y se trabaja como con tierra húmeda, mientras que el tapial se hace prácticamente en seco, con la humedad misma del suelo, prácticamente que se moja muy poco, y esa es la diferencia, ¿verdad? Un poco, no sé si respondí a la pregunta, pero todas las tierras son aptas, simplemente tenemos que saber cómo hacer la mezcla. Por ejemplo, este ejemplo, donde hicimos una vivienda con mucha arcilla, tuvimos que mezclar con arena para que tenga un componente, un equilibrio. Y salió un muro claro, no salió rojo, bastante clarito. Tengo otro proyecto hecho con esa tierra, porque lo que sucede cuando tiene mucha arcilla es lo que sucede cuando ven un lago con mucha arcilla y se seca, empieza a resquebrajar. Y sucede lo mismo en el muro, se empieza a quebrar. Entonces, hay que tener un poco de ese conocimiento que es importante para hacer este tipo de construcciones. Teníamos un comentario Gracias, José. Perdón. No, de nada, por favor, Juan. que ahora no está en pantalla, pero decía que la arquitectura que estabas enseñando es la arquitectura que enamora. No, Eh, gracias. a lo cual creo que nos sumamos muchos de los presentes. Y luego, Sí. de parte de Gustavo Cremacci, te pregunta, por favor, transmitirle a Cuilla, qué resistencia están logrando con los bloques y con qué nivel de compactación. Bueno, es impresionante. Trabaja, bueno, técnicamente, bueno, los números no quiero decir porque por ahí me equivoco, pero trabajan casi mejor que el hormigón, porque prácticamente se soporta increíblemente. eh, la compresión es lo mejor que hay. Solamente tiene problemas con otros esfuerzos, ¿verdad? Evidentemente la tracción, la flexocompresión, el corte, en donde estamos todavía con ciertas patologías, ¿verdad? Que hoy día, bueno, si uno les recomiendo que entren y vean un poco este trabajo Inca fuera de Lima o dentro de Lima se llama nunca me acuerdo si es Puruchuco o Purucucho, que es una vivienda de tierra gigante para el gobernador Inca, y realmente es todo de tierra, en un lugar donde hay muchos sismos, en donde lo que trabajan siempre es la junta, para que eso se pueda mover. Hay como juntas de dilatación, en donde todo se mueve, pero tienen unos muros que son de 40, 50 centímetros, que son fantásticos. O sea, también hay una especie de temor de que esto se derrita pero evidentemente tiene cierta patología. Lo recomendable siempre es que tenga buena bota y un buen sombrero, pero una vez que uno va entendiendo hay una erosión mínima con el agua y prácticamente imperceptible, ¿verdad? Nosotros realmente estamos recontra feliz, al contrario, cuando se humedece es mucho mejor, es como que respira, ¿verdad? Es como que cambia un poco el sentido del muro. Eh, bueno, no sé si me fui por las ramas, pero bueno, es brutal cómo trabaja la compresión, ¿verdad? Los números no tengo acá los datos técnicos, pero sí te los puedo enviar sin problema. Gracias. La siguiente viene de parte de Juan Carlos Etulain y es la pregunta, ¿podrías contarnos dónde haces los ensayos? Suelo hacer en los lugares y también lo hice en mi casa de estudio, que bueno, tengo una casa que hacemos experimentos y hemos hecho, que pensé mostrarles también, pero hicimos un ensayo de una viga de tierra que hicimos en la casa de Barragán, en una exposición que me invitaron en México, y fue un desafío muy importante porque era hacer algo en un lugar telúrico, de mucho movimiento, de terremoto, etcétera, y con este sistema bastante delicado, pero hay ejemplos en México también donde se trabaja el tapial. Y bueno, fue una experiencia muy linda, ¿verdad? Donde realmente al terminar el evento rompimos la viga de tierra y dejamos el patio impecable de Barragán, que era lo más lindo, evidentemente con mucho respeto, prácticamente no tocamos nada. Volvió al paisaje, se integró al paisaje esa exposición que era de tierra y de madera, que es un poco lo que hicimos. Pero lo hacemos en los lugares, normalmente. Normalmente hacemos en los mismos sitios los ensayos. Gracias. Vamos al aula, al auditorio, a ver si hay más preguntas y comentarios.
por acá, ¿quién se anima? Sí, muy bien, te transmito la pregunta porque Sí, no lo escuché muy ha bien. llegado hasta ahí. Es la vida útil del material, sobre todo a los trabajos con tierra, y la posibilidad de reutilizarlos si, bueno, llegara una transformación, un cambio, una rehabilitación, un final de vida útil, de reutilizar en nuevos ciclos ese material. Sí, evidentemente, bueno, la tierra, cuando lo que estamos haciendo piedras, o sea, estamos acelerando, pero una piedra es realmente tierra compactada en millones de años, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es una aceleración de eso al crear con la misma tierra una piedra. Y por supuesto hay componentes como el cemento, a veces se usa, nosotros usamos a veces 1,20, 1,25, muy poco cemento para lugares donde necesitamos protegernos de la erosión. En algunos lugares no usamos casi nada, en los interiores. Y bueno, siempre hay erosión, pero como me dijo un experto que hace también tierra, dijo, sí, también las pirámides egipcias se erosionan. O sea que tiene mucho tiempo de erosión. Es como la piedra que se va erosionando, ¿verdad? Eh, pero bueno, es un poco para, para contarle un poco esa historia. Gracias. ¿Qué más por aquí por el aula? Creo que sí, del chat no tenemos nada nuevo. Sí, cómo no. A ver si puedo llegar con el cable y se lo preguntás vos directamente. Sí. Hola José, te quería hacer una pregunta. Me llama la atención cómo sube tanto la mampostería, sube casi 12 metros y hay una estructura independiente de hormigón, columnas, vigas, o cómo es el sistema para subir tan alto. ¿Me hablas del edificio? Sí, Tiene 16 18, 16 metros tiene, es más que 12. Son 4 pisos. No, hay ciudades en Yemen, puedes investigar en donde se hicieron torres de tierra que tienen mucho más, son mucho más esbeltos. No es nada nuevo, pero sí, evidentemente, bueno, ellos lo hacen de una forma piramidal y también en lugares donde no llueve. Entonces acá sí tenemos que tener un poquitito más eh, vamos a decir, tal vez tengamos que la parte exterior tratarles un poco em, con cal o con cemento y después a veces los que quieren le ponen una especie de protección tipo silicona. Yo no la uso porque me gusta que respire, pero para que eso no no tenga, no pase la humedad, ¿verdad? No hay problema con respecto, como trabaja bien a la compresión, no tiene pilares, tiene losas que van apoyados en los muros son anchos y trabaja perfectamente. Los pilares o las pantallas están en la planta baja, son como 4 pantallas donde entran los autos y en donde también aparecen 2 vigas que son postensadas que llevan, vamos a decir, a las 2 torres y eso, todo el peso de los 4 pisos van a esa especie de bota, vamos a llamarle, que está sobrelevado. ¿Quién más? Aquí una compañera docente del taller te pregunta por los tiempos de planificación. Todo esto, evidentemente, es un proceso coordinado, ¿no? En el que hay muchos actores, muchos recursos, evidentemente también lo que hace la relación con el cliente, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, todo lo que hacemos siempre tiene una especie de intención, una filosofía, una apuesta a ciertos materiales, una economía. Entonces, en base evidentemente, también a los sueños y deseos del cliente, por supuesto, en donde nosotros
siempre seducimos con una posibilidad de decir que, bueno, con esto pueden hacer más metros cuadrados, menos tiempo, va a ser más fresco, va a ser más barato, o van a tener más departamentos. O sea, siempre tenemos que nosotros inteligentemente también dar algo, un plus, sobre todo aparte de nuestra creatividad, también de la posibilidad de que ellos estén convencidos de que eso va a ser algo mejor de lo que se podría hacer. Entonces, evidentemente, bueno, recursos, todos los ejemplos son de bajo presupuesto. Creo que hay algunos ejemplos. Iba a mostrar una vivienda posterior que estoy haciendo que tiene más presupuesto, que realmente me asusta un poco porque entramos en un barrio, así esos barrios cerrados de country, en un lugar de mayor poder adquisitivo, en donde todas las casas son wow, son así. Y, me costó un poco hacer esa vivienda, pero siempre con la misma filosofía, ¿verdad? Trabajando con los materiales, con los maestros, con una idea y a falta del lugar, porque yo considero como no lugares esos, son como lugares en donde están todo divididos los terrenos y tienen sus propias leyes y su acceso, su seguridad. Uy, era trabajarlo, evidentemente, con un gran amigo mío en una vivienda que usa para vacacionar. Wow, era difícil imponer, no imponer, simplemente trabajar con este sistema que es prácticamente de poco presupuesto y eso, ¿verdad? Eh, pero aprovechando eso, acá lo tengo, mira, le muestro este proyecto así rápido, porque era algo que iba a mostrar, pero me parece que puedo contestar un poco a un trabajo que tiene más presupuesto, en donde hicimos una especie de vivienda con dos planos muy simples, una construcción de dos muros con el grupo que trabaja con el ladrillo, y la verdad le ofrecimos una vivienda más lujosa, pero también no muy grande, donde aprovechamos las bondades de un suelo que tiene una pendiente y metimos los dormitorios abajo para que sea fresco, y arriba hicimos esta especie de espacio country, bastante, yo creo que hasta arrogante, un poco generar un lugar así tan fuerte. A mí me asustó un poco, pero le generamos un espacio que fue muy enriquecedor. Acá se puede ver un poco estos dos planos. Este es un poco el proyecto, en donde vemos dos muros inclinados, donde generamos con la misma tectónica, estructura, materialidad, en donde manejamos la luz, en donde esa imperfección también se cuenta desde la colocación del ladrillo, en donde lo contábamos, esta filosofía de que, bueno, puede ser a veces bueno que no sea tan perfecto, somos imperfectos, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar como eso? Y las viviendas que están alrededor, a mí me estresa porque es como que los niños tienen que sacarse el zapato, no pueden entrar con tierra y es un poco, me parecen como histéricos, entonces prefiero que sea todo un solo material y los convencí de que esto tiene que ser para los niños, para que vengan a disfrutar de la luz y nada, es una vivienda que está terminada ahora, en donde aparece la parte de social arriba, los dormitorios abajo. Es muy, a mí me asusta, realmente a veces no sé si quiero mostrar tanto, pero sí el espacio interior, esta idea de la ventilación, de la conexión con el costado, un poco, bueno, evidentemente las puertas que aparecen en donde generan un poco esta integración espacial con el barrio, un barrio cerrado, pero creo que lo bueno es que esta vivienda funciona para un clima como el nuestro. Esto es como una especie de máquina donde toda la parte caliente va para arriba, los dormitorios son frescos, prácticamente no necesitan aire acondicionado. Pero no sé si le contesté, pero aproveché nomás y mostré, porque también hacemos otras cosas que tienen mayores recursos, ¿verdad? Pero siempre tratamos de actuar con esta línea exploratoria, investigativa, un poco honesto con los criterios de trabajar con los maestros, con la mano obra, con esta idea de artesanía, eh, a- en proyectos que tienen mayor posibilidades. No sé si esa era la pregunta, pero yo creo que entendí así. Gracias. ¿Qué más? ¿Del aula? ¿Del taller?
Si no hay preguntas, yo te quería hacer una repregunta de lo último que has hablado, de cuando hablabas de la innovación y la experimentación, que te lleva a trabajar evidentemente con mucha otra gente, ¿no? Me gusta que mencionas el término maestro y los equipos, ¿no? De una u otra tecnología. Y te quería preguntar, sobre todo porque de eso, digamos, lo que hemos encontrado como bibliografía o publicaciones en Internet es relativamente poco. Si podrías contarnos un poco cómo se hace todo ese en tu entorno de trabajo con toda esta gente, cómo se hace esa experimentación y ese, sobre todo, el conocimiento que se va adquiriendo, cómo se va asentando, dónde queda expresado, además de, evidentemente, en tu propia experiencia y en tu propia mente, ¿no? En qué medida es posible ir haciendo ese progreso cuando enfrentás al mismo tiempo un plazo, un presupuesto, una necesidad de dar respuesta, digamos, con unas calidades, una relación con otros materiales que son del mercado. Aquí en el taller solemos insistir en que los recursos del arquitecto no son solamente los catálogos de las empresas fabricantes de materiales y sobre todo ese filtro que hace el mercado de aquella información que es la que nos llega, que a veces nos hace creer que podría ser lo único que existe, ¿no? Y no renunciar, digamos, desde la profesión de la arquitectura, los arquitectos y las arquitectas, a la posibilidad de desarrollo de sus propias visiones sobre la tecnología que existe o la creación de nuevas tecnologías. Y esa era una de las razones por la cual nos interesaba mucho que pudieras explicar tu experiencia, tus proyectos hoy. Entonces, bueno, en síntesis, lo que quería preguntarte es cómo se establece ese diálogo con todas las otras personas que actúan y cómo se va logrando ese sedimento, ese conocimiento. Y ya que estamos, algún día te animo a que lo publiques también porque es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, una súper linda reflexión y muy interesante la pregunta. Bueno, la verdad que como eh, es una historia muy larga, ¿verdad? Pero tal vez yo me veía más como constructor que como arquitecto. Cuando empecé a estudiar, casi dejo la arquitectura, es una historia muy larga, porque realmente en ese momento era el boom, vamos a decir, de la posmodernidad, los ejemplos de Palladianos y todas las referencias que teníamos tenían que ser explicadas y nadie me hablaba, por ejemplo, de un patio interior con un jazmín o de una galería, ¿verdad? Entonces como que yo decía, wow, ¿cómo esto no se está, cómo no se habla de esto, que funciona? Y lo otro, uno miraba la mueca de Serlio Turlio o todas las muecas que aparecían y tenía que ser explicada para que te emocione, ¿verdad? Y no había como una especie de nada áptico, nada que puedas tocarlo, sentirlo o sentirlo en la piel, ¿verdad? Y bueno, apareció esa curiosidad por cómo construyen, cómo trabajan con la pala, cómo rompen la piedra. Uno va aprendiendo con los maestros que hay lugares donde están las vetas que uno puede romper la piedra. Si uno no llega a acertar esa veta, te rompes la mano. O con el carpintero, que donde están los nudos no pongas un clavo, ¿verdad? Porque no es el lugar más débil y donde están ciertas fibras es donde como uno debe cortar la madera. Eh, entonces, siempre había una cierta curiosidad por el detalle, ¿verdad? Y por lo que hacía el maestro y esa retroalimentación, sobre todo los chicos que suelen venir o pasantes, a veces quieren venir a mi oficina, yo le digo, no, no, ahora se van una semana al herrero. Y ahí se instalan y vayan a soldar, y pregunten, y cuáles son las medidas y lo que hay ahí. La misma cosa con el carpintero, qué máquinas tienen, cómo trabajan, cómo piensan. O sea, podemos nosotros dibujar un lindo zapato, ¿verdad? Pero le das a un zapatero y te tira por la cabeza, porque, porque puede ser muy lindo, pero el zapatero de 7 no sabe nada de nada. Y muchas veces estamos nosotros acostumbrados a que nuestros dibujos se tengan que hacer como nosotros pensamos y no como realmente se debería hacer. Y ahí es donde yo siempre recomiendo a los estudiantes, o profesionales también,
a tener ese conocimiento de los materiales. Y no estoy en contra de la tecnología, simplemente creo que también si uno tiene que hacer un hospital, evidentemente tiene que saber cómo trabaja el cobre, cómo se transmite, o sea, evidentemente nosotros siempre estamos como aprendiendo, ¿verdad? Evidentemente ese es un trabajo constante y bueno, por eso cuando a veces me hablan de todas estas cuestiones de sostenibilidad y me invitan, yo entro un poco en crisis porque el arquitecto verde, evidentemente no me siento arquitecto verde ni menos por los dólares, pero sí tal vez por lo inmaduro, porque siempre estoy equivocándome y viendo que esa equivocación es un aprendizaje. Entonces, me parece que la sostenibilidad siempre para mí es como el ABC de toda nuestra investigación, no es el objetivo, no es el final, siempre es hacer arquitectura, o sea, un mal proyecto con un techo verde y unos paneles solares siempre va a ser un proyecto mal. Nosotros como arquitectos creo que deberíamos diseñar los espacios, pero entendiendo que hay un tiempo que tiene que ser repensado en nuestras acciones. Y ahí donde yo veo que hay mucha información en la sabiduría de la gente que ha trabajado y que conoce un poco materiales que son pertinentes, que están adaptados al clima y que al final es el conocimiento. No hay un paraguayo en todo el territorio que no sepa eh, hacer un muro de ladrillo. O sea, y eso es como oro, ¿verdad? Es como, wow, vamos a aprovechar esta energía y de hecho hay muchos que van allá. Me había contado Dani Ventura, que bueno, un arquitecto amigo de Buenos Aires, que su hermosa pieza de ladrillo estaba hecho por paraguayo, ¿verdad? Yo me puse muy feliz, realmente, me puse muy feliz. Entonces, no sé, creo que no digo que no tengamos que mirar otras tecnologías, evidentemente, pero si queremos hacer un cambio paradigmático, creo yo, en todas estas cuestiones yo siempre siento que la arquitectura verde o sostenible, entre comillas, si vamos a llamarla así, siempre es de baja tecnología, porque si no debería ser un suizo el único puede pagar una casa ecológica, ¿verdad? Y debería ser, el cambio debería estar en el 98% de personas que hay en el mundo que no contrata arquitectos, que sigue igual viviendo en espacios. Pero bueno, es una reflexión muy para debatir, la verdad. Por eso yo no hablo, no quiero ser un alarmista, ni quiero armar un manifiesto, pero es una especie de filosofía que creo que cada uno va a encontrar cuando empiece a indagar en lo que más siente. José, muchísimas gracias. Creo que estamos en tiempo ya de liberarte, de darle un cierre a tu presentación de hoy, reiterando el agradecimiento del taller, de la facultad, de la universidad, por supuesto de todos los presentes, que me toca dártelo a mí. Desearte un muy buen final de la jornada, por supuesto un muy buen fin de semana en el que espero que también puedas descansar. Sabemos que tenés un trabajo intenso. Y nada más, despedirte con este agradecimiento y con este aplauso también. Muchísimas gracias, Gerardo. Para mí fue un placer y le agradezco la atención y la amabilidad de siempre. Y estoy cuando me digan por allá. Muchas gracias, José. Un abrazo. Bueno, chao, gracias. Chao, Juan Carlos, Juan. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, Josito. Joseto. Gracias.